Saludos, bienvenidos todos a una nueva edición de Meriendas Verdes. Aquí estamos para hablar, como siempre, en estos foros especiales de temas que están muy relacionados con el medio ambiente, muy relacionados con la naturaleza, muy relacionados con la sostenibilidad, con todas las cosas que nos interesan especialmente para mantener este mundo en marcha. Este mundo que es mucho más bonito de lo que a veces se nos muestra a través de las pantallas de la televisión. Tiene muchas cosas por las que merece la pena seguir luchando y precisamente en nuestra edición, en esta edición de hoy, queríamos hacer honor a esas cosas. Estamos un poco cansados habitualmente de oír malas noticias, de oír problemas, de oír cómo parece que todo el mundo va a lo suyo. Y muchas veces se nos olvida que hay bastantes proyectos en marcha de mucha gente, cada uno en su lugar, cada uno en su espacio, en donde puede incidir de alguna manera para intentar mejorar también el planeta. No solamente hay malas noticias, también hay buenas. Y queremos contar algunas de ellas, queremos contar algunas de esas iniciativas, algunos de esos proyectos que buscan salvar de alguna manera el planeta, o al menos, si no salvar, equilibrar la situación que en general se percibe como negativa y, bueno, de alguna manera defender la esperanza. Dicen que es lo último que se pierde, pero en nuestro caso creemos que es lo primero que hay que defender, la esperanza de que podemos hacer cosas a pesar de todo y podemos buscar el lado optimista de la vida. Un poco en plan Monty Python en la vida de Brian, vamos a silbar y a buscar un poco ese lado divertido de las cosas, ese lado positivo, ese lado en el cual podemos incidir y además que podemos incidir todos, porque muchas veces pensamos que hace falta tener un gran poder o tener un gran puesto de responsabilidad o ser un político importante para hacer cosas, pero no, cada uno de nosotros en nuestro pequeño círculo de interés puede de alguna manera ayudar a sanar ese planeta. Con ese espíritu, con ese motivo, queremos hacer nuestro Meriendas Verdes de hoy. Y queremos hacerlo con una serie de invitados que se conocen bien esto de trabajar por el planeta, porque de hecho llevan haciéndolo pues bastante tiempo, cada uno en lo suyo y dedicándose precisamente a hacer lo mejor, a buscar lo mejor para la Tierra. En nuestro Meriendas Verdes, que como siempre ponemos en marcha con este equipo que formamos entre Ecovidrio y Efeverde de la agencia EFE desde hace ya unos cuantos añitos, 2014, madre mía, parece que no, pero han pasado unos cuantos añitos desde que empezamos nuestro primer Meriendas Verdes. Por aquí han desfilado personas muy interesantes siempre para hablar de temas muy concretos. Hemos hablado de lenguaje y medio ambiente, por ejemplo, hemos hablado de moda y reciclaje, que fue nuestro anterior programa. Hemos hablado de ese camino que nos lleva de la COP de Madrid a la próxima COP de Glasgow en el próximo mes de diciembre. Hoy, como digo, hablaremos de proyectos que sanan al mundo, que alimentan la esperanza y que nos permiten, pues, de alguna manera, seguir adelante de la mejor manera posible, de la mejor forma posible. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme, que me gusta mucho, y vamos a pasar, sin más, a presentar a nuestros invitados, que son, como digo, cada uno experto en lo suyo, muy interesantes y con la posibilidad de trabajar en apuntes muy concretos de la vida diaria. Por ejemplo, vamos a empezar con Carlos Hidalgo, que es uno de los cofundadores de Click Koala. Y diremos, ¿qué es Click Koala? Aparte de un animal que se cuelga de los árboles. No, error. Ese es el koala. Click Koala es un proyecto que busca precisamente potenciar la sustentabilidad, potenciar precisamente pues esas empresas que están trabajando mejor por el medio ambiente. Pero bueno, que nos lo cuente el propio Carlos. Saludos, Carlos, ¿cómo estamos? No te oímos, Carlos, pero si vamos a vamos a darte luz al micrófono, ahí estamos. Yo creo que ya sí me oís, ¿verdad? Sí, señor. Pues bueno, hola a todos, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación, Pedro Pablo. Pues sí, Click Koala es una empresa social que básicamente lo que quiere es facilitar pues, un consumo más respetuoso con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Entonces, como lo hacemos es a través de una plataforma en la que unimos a la ciudadanía, a los expertos en sostenibilidad y a las empresas que quieren generar un impacto positivo. Y lo hacemos a través de dos vías.
lo que hemos hecho es crear un buscador en el que la gente puede encontrar pues, alternativas que son ecológicas y justas y que están además pues, avaladas por expertos. Son alternativas a todas sus compras. Lo hacemos para que la gente tenga pues, una posibilidad de vivir de una forma más sostenible. Y además, también en este buscador, pues lo que hacemos es empoderar a las empresas, donde les damos visibilidad pues, para que puedan, que puedan subir sus productos y sus servicios sostenibles, y de esta forma lo que hacemos es ayudar a guiar a los ciudadanos pues, para diferenciarlos de otro tipo de productos o de empresas que quizá no sean tan sostenibles. Y luego otras de las vías, aparte del buscador, es lo que llamamos nosotros la inteligencia verde. Y la inteligencia verde creemos que es muy importante porque lo que facilitamos es, por un lado, información a los ciudadanos sobre los sellos y los certificados ecosociales, además sobre todo el mundo de la sostenibilidad, también a través del blog y de los contenidos que generamos continuamente en redes sociales. Y luego una inteligencia verde que va dirigida a las empresas y organizaciones pues de una forma les facilitamos de una forma constante, pues muy útil y sobre todo muy aplicable, pues datos, informes, sobre todo tendencias muy actuales en rankings en internet y en redes sociales, todo del mundo de la sostenibilidad y de hasta 17 sectores distintos para echarles una mano en que se puedan pues adaptar y realmente responder a las necesidades que estamos viendo que los consumidores conscientes están totalmente, pues bueno, en este momento demandando. Eso es ClickKoala. Muy bien, pues así de entrada ya tenemos un pequeño avance y un pequeño conocimiento sobre qué es ClickKoala. Luego contaremos más cosas sobre ese trabajo y cómo está afectando en un momento dado, cómo está ayudando, mejor dicho, en un momento dado al desarrollo del mundo verde. Contamos también con Amanda del Río, es la directora técnica de la Fundación Global Nature, o Global, espérate, que lo voy a decir bien, Foundation Global Nature, ¿no? ¿Está bien? Nosotros lo españolizamos para que sea más fácil de decir y siempre decimos Fundación Global Nature. Pues Muy buenas, encantada de estar aquí. Bueno, la Fundación Global Nature, que como su nombre indica, está en muchos proyectos precisamente dedicada a trabajar por la naturaleza, y algunos de ellos estamos coincidiendo últimamente aquí en F-Verde, algunos proyectos live. Cuéntanos. Afortunadamente en el campo, además, que son los días que más se agradecen. Pues estamos trabajando efectivamente juntos en un proyecto que es muy bonito, en la línea de lo que precisamente tratamos hoy, ¿no? De encontrar argumentos a favor de la conservación e historias más bonitas, más motivadoras. Y es un proyecto que pone en valor los humedales como sumideros de cambio climático y en la función que tienen, además de por ser el agua en la naturaleza y la casa de un montón de especies que obviamente necesitan de ese agua, también tienen un papel fundamental en ayudarnos a combatir el cambio climático y es fundamental que a veces estamos siempre pensando en plantar árboles y en hacer más cosas en esta línea que cree sumideros. También es importante preservar los que tenemos y evitar que se destruyan los que tenemos a día de hoy bien conservados. Y el otro proyecto no tiene nada que ver, es un proyecto de economía circular que también tiene el agua como protagonista, pero en este caso consiste en cerrar un ciclo, ¿no? Y en convertir un producto a algo que antes era un residuo, que son los lodos de depuradora, y que nos sirven precisamente para descontaminar el agua en humedales artificiales que a su vez imitan a la naturaleza y que son también hábitat para muchas especies, pero el objetivo de este proyecto es poner en valor ese antes residuo, ahora producto, que son los lodos, y que eso facilite y haga mejor en la labor de descontaminación que se produce en depuradoras, en filtros verdes, en depuradoras naturales que existen en la naturaleza, ya creadas. Genial. Hablaremos también más en profundidad de ambos proyectos y también de una palabra que has utilizado que a mí me parece clave en todo esto, preservación. Muchas veces estamos en el tema de vamos a restaurar, vamos a reforestar, vamos a quitarnos el re del medio y vamos a intentar mantener, conservar lo que tenemos, que no es tan difícil. Yo creo que es más fácil mantener algo que perderlo y volver a recuperarlo. Lo que pasa es que, claro, mantener algo, esto es como limpiar la casa. Es más sencillo limpiar un poquito todos los días que pegarse la paliza el fin de semana, pero lo vamos dejando porque, bueno, ya lo haré.
y al final nos encontramos con la casa hecha un desastre. Entonces vamos a intentar potenciar de alguna manera también esa preservación en nuestra casa de todos, que sigue siendo este pedazo de roca que va cayendo por el espacio, aunque nosotros pensamos que está muy estabilizado, pero vamos a una velocidad de vértigo allí por el universo adelante. Y para estudiar pues todo lo que tiene que ver con nuestro planeta y también con la actualidad tenemos a un periodista, un colega periodista, a Jorge Neri, que es el editor de Cambio 16 y CEO del grupo EIG, que, bueno, le ha dado una vuelta interesante a esta publicación, que tiene una historia bastante nutrida, de muchos años de cobertura informativa, pero que a lo largo de estos últimos tiempos pues se ha volcado más hacia el tema medioambiental, ¿no? Jorge, saludos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación primero, Pedro Pablo, y a F Verde y Ecovidrio. Muchas gracias por organizar la merienda. Efectivamente, en Cambio 16, como todas las empresas, como todas las personas, tenemos que transformarnos, ¿no? Es lo que nos exigen los tiempos. Y ya nosotros veníamos hace 5 años en un proceso de transformación y creo que hemos terminado siendo ahora una plataforma para el cambio, para la transformación humana. ¿Y qué queremos hacer? Es un propósito, le hemos dado un propósito muy específico, que es la construcción de un mundo más humano, justo y regenerativo a través del conocimiento y la conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ya todos sabemos que estamos en un momento muy crítico, en un momento de cambio, y creemos que para poder llegar a lo que tenemos que construir, lo nuevo, hay que empezar por lo humano, por el yo. Si tú cambias, el mundo cambia. Y en Cambio 16 queremos ayudar a que las personas cambien, ¿no? Después lo justo es hacia lo social. Tenemos que crear justicia social, justicia medioambiental, igualdad, inclusión, democracia, libertades, etcétera, etcétera, que son valores algunos que hemos heredado de la historia de Cambio 16. Y el tercero es el planeta, un mundo regenerativo, ¿no? Ya no es sostenible, sé que la palabra que está de moda y la que usamos es sostenibilidad, pero la verdad es que tenemos que pasar a la regeneración del grave daño y las graves consecuencias que hemos causado los seres humanos al planeta, ¿no? ¿Y cómo lo pretendemos hacer o cómo lo estamos haciendo en esta plataforma de la transformación humana? Comunicación pura y dura. Tenemos que generarle conocimiento a las personas. Mucho del problema que tenemos es que la gente desconoce la problemática que tenemos, pero no solo la medioambiental, sino que hay personas muy bien educadas y muy bien formadas que cometen atrocidades contra la naturaleza por desconocimiento de las leyes universales, como la que aprendimos en la pandemia, de la interconexión de los seres humanos, ¿no? Que estamos todos interconectados. Bueno, y tenemos comunicación pura y dura, como venía diciendo, acciones puntuales, nuestros eventos de concientización, como el Congreso de Sostenibilidad del Medio Ambiente y otras acciones. Y ahora estamos abriendo unas unidades para ayudar a las empresas a su proceso y a las personas en su proceso de transformación hacia ese nuevo mundo que tenemos urgentemente que construir. Bueno, no me quiero enrollar yo tampoco mucho, que me gusta hablar, así que muchísimas gracias y después continuaremos. Ay, nos pierde, lo de hablar nos pierde, pero no te preocupes, que a nosotros también nos gusta mucho hablar y precisamente estamos aquí para eso. Hemos visto, hace un momento hemos perdido un poco la conexión, te hemos visto a oscuras, pero luego ya la hemos recuperado. Pedimos disculpas por ese apagón que hemos tenido en la wifi, que yo creo que es... No desde aquí, no desde el sistema nuestro, pero desde la wifi vuestra. Vamos a intentar evitar que tener este problema y a continuar adelante, aunque, por cierto, ahora que hablo de apagones, no sé si os acordáis, supongo que sí, que el próximo 27 de este mes, o sea, este sábado que viene, es la hora del planeta. Vamos, tiene que estar marcado en rojo en vuestro calendario, amigos. De 8:30 a 9:30 tenemos esa cita anual de la Hora del Planeta, que es una de las acciones más espectaculares que se organiza por parte de las ONGs medioambientales y de una ONG medioambiental en concreto, que es WWF, con la que siempre estamos en conexión y que nos aporta todo tipo de información con sus campañas, con sus actividades, con sus estudios y con sus acciones para movilizar y para concienciar a la sociedad.
don Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Saludos y bienvenido también a nuestro foro. Y bueno, yo la verdad es que lo de la hora del planeta ya lo venimos hablando de ello como si fuera una cosa de toda la vida, pero no tiene tantos años en sus espaldas, ¿eh? No te oímos, Juan Carlos, la voz, las cosas del webinar. Ahí está, vamos a por ello. Hola, Pablo, muchísimas gracias a F Verde y enhorabuena por el trabajo que venís haciendo desde hace tantos años y a COVID yo también gracias por la invitación y a todos los compañeros que nos acompañan, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, estamos en las horas casi finales del lanzamiento, de la preparación de la campaña. En todo el mundo, todas las oficinas de EFE trabajando de forma muy coordinada. La campaña, como tú dices, empezó en realidad en el año 2007. Empezó como un gesto, es un gesto simbólico, pero nosotros creemos que los gestos son muy importantes y han ayudado siempre a mover la historia. Empezó en el año 2007 porque los que sois más o somos más mayores recordaréis que en el año 2007 pues prácticamente el panorama era muy diferente. Todos los principales gobiernos más contaminantes, las empresas más contaminantes, estaban bloqueando continuamente cualquier avance en la legislación medioambiental, cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo global que redujera las emisiones. Todavía el negacionismo del cambio climático era algo rampante que estaba por todos los lados. Y justamente nació como un símbolo un poco de desesperación, ¿no? De un grito en favor del planeta. Empezó en la ciudad de Sydney con nuestra organización, pero muy rápidamente se extendió por todo el mundo y hoy pues son más de 200 países, miles de ciudades, miles de empresas las que participan. Y la idea es justamente, bueno, pues lanzar un mensaje de que todos estamos unidos en esto. Yo creo que, de hecho, es la única evento que yo conozco donde todo el mundo a la misma hora, a la vez actúa durante una hora, cientos de millones de personas en favor del medio ambiente. Cada uno a su manera, con eventos de diferente tipo. Y hemos avanzado muchísimo. La verdad es que en el año 2007, cuando empezamos, como decíamos, estaba muy lejos de llegar a un acuerdo sobre cambio climático. Hay que recordar que en el año 2009, 2 años después, fue la cumbre de Copenhague, donde también los gobiernos más contaminantes bloquearon cualquier acuerdo y tardamos mucho en llegar a 2015 para tener el Acuerdo de París, que es, digamos, el paraguas a que todos deberíamos referirnos y que ahora en la cumbre de Glasgow en noviembre, pues todos los países tendrán que empezar a presentar de verdad sus contribuciones. Como digo, ha cambiado mucho el panorama. Creemos que esta es una campaña que ha contribuido a ello, como muchas otras. Pero lo interesante es que el problema del medio ambiente ha dejado de ser algo únicamente de las organizaciones ecologistas o de los científicos para pasar a, como estábamos hablando antes, a estar presente en la sociedad. Este año hemos querido dar un enfoque diferente. No solamente estamos hablando de cumplir con el Acuerdo de París y de tratar de que lleguemos a la COP26 de Glasgow con compromisos concretos, sino que estamos llamando la atención sobre la importancia de preservar la naturaleza, de preservar los ecosistemas, de doblar la curva de pérdida de biodiversidad, porque este año también hay una cumbre muy importante que se aplazó el año pasado, que es la cumbre de biodiversidad de Naciones Unidas, que se celebrará en China, y tenemos propuestas muy ambiciosas y queremos que los gobiernos, igual que ocurrió en París, se comprometan con medidas concretas para proteger y restaurar los ecosistemas que son la base de la vida. Por lo tanto, es un año donde sigue siendo muy necesaria la campaña, sigue siendo necesario seguir creciendo esta red que por suerte cada vez es más grande y está formada por entidades de todo tipo, empresas, ciudadanos, pero tenemos que seguir fortaleciéndola y haciéndola cada vez más activa para conseguir logros concretos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues finalmente por terminar de presentar a todos los participantes hoy en el foro, pues damos también la bienvenida
a José Luis Magro, que es gerente de marketing de Ecovidrio, con quien organizamos estas meriendas regularmente. José Luis, no te... Vamos, voy a hablar de Ecovidrio y de reciclaje y no sé qué voy a contar, porque ya lo he contado todo 25.000 millones de veces, de todo el trabajo que hacéis, del esfuerzo que supone, de cómo la gente ha seguido reciclando incluso en época de crisis sanitaria y de confinamiento, pero es que, no sé, yo ya no me imagino una sociedad, por lo menos aquí en España, que esté funcionando sin el reciclaje de vidrio. Bueno, gracias Pedro Pablo por las palabras para empezar, porque fue un honor otra vez estar aquí con vosotros. Agradecido de volver a las meriendas verdes y poder estar con todos vosotros y con toda vuestra audiencia y con mis compañeros, intentando llevar un poquito de ese mensaje por la sostenibilidad y el reciclado de vidrio. Nada que tú no hayas dicho ya. En Ecovidrio trabajamos muy constantemente por conseguir alcanzar esa sostenibilidad, poner al alcance de los ciudadanos el que puedan colaborar en la lucha contra el cambio climático en la cercanía, agradecer a la ciudadanía que, a pesar de la situación complicada que nos llevamos viviendo un año ya, haya seguido manteniendo esa constancia con el reciclado, pedir a todos aquellos grandes generadores que están ahora mismo volviendo a la actividad, sobre todo el sector hostelero, que se vuelvan a sumar al carro del reciclado y que no abandonen esas buenas costumbres que estábamos teniendo, mejorando cada día las tasas de reciclado. Y bueno, como decíamos, intentando buscar un poquito la sostenibilidad. En Ecovidrio, sobre todo, hemos establecido una estrategia de sostenibilidad transversal para alcanzar nuestro plan estratégico de reciclado de vidrio en el año 2025 y trabajamos mucho porque nuestras operaciones cada vez sean más sostenibles. Intentamos buscar la eficiencia de nuestros procesos, intentamos mejorar la trazabilidad del residuo de envase de vidrio para poder conseguir así mejorar nuestro impacto sobre el entorno y con ello conseguir alcanzar esa meta de la economía circular. Y sobre todo, pues participar en que a la sociedad le llegue este mensaje para que sepa que estamos trabajando todos en Ecovidrio y en todas las sociedades con las que alcanzamos acuerdos para llegar a esas ciudades sostenibles y eficientes que buscamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Mejorar para conseguir ese perfecto círculo que nos libre del cambio climático. Bien, pues hablemos entonces de todos estos proyectos que hemos contado un poco por encima y bueno, para conocer más detalles, ¿no? Porque yo de las palabras que habéis comentado ahora, por ejemplo, lo que decía Juan Carlos antes, quizá voy a comenzar con Juan Carlos, porque la gente da la impresión de que quiere participar en proyectos medioambientales. Si se le da la oportunidad, si se le facilita la ocasión, te encuentras voluntarios. Pero, ¿qué os piden más, Juan Carlos, en WWF? Aparte de concienciar a la gente o aparte de llamarles a la acción, ¿cuáles son las iniciativas en las que les gusta más involucrarse a los ciudadanos o por lo menos a los socios con los que contáis en vuestra organización? Bueno, la verdad es que por suerte, como decía, cada vez hay más entidades, organizaciones haciendo un trabajo extraordinario, también empresas. El cambio ha sido importantísimo. Y digamos que hay un movimiento en este momento, no solamente en España, sino a nivel internacional, muy, muy fuerte. Yo creo que eso es precisamente la esperanza en este momento. Como comentaba antes Jorge, creo que la gran esperanza está en ese, digamos, red salvavidas que se está construyendo con muchos nodos en todo el mundo, con personas actuando en cualquier rincón del planeta y haciendo cosas muy interesantes y muy positivas. Red que está compuesta, como digo, por individuos, que está compuesta por empresas, que está compuesta por asociaciones, que está compuesta por ciudades y que cada vez está más conectada a diferentes niveles y con diferentes capas, ¿no? Y que están haciendo, como digo, cosas muy, muy positivas. A nosotros, digamos que desde el punto tenemos una red importante de voluntarios por toda España, además de nuestros socios, que tenemos ahora ya casi 55.000 socios activos. Lo que más nos piden es participar sobre todo en proyectos que tienen que ver con la restauración de la naturaleza. Tenemos muchos proyectos de recuperación de restauración de bosques en diferentes puntos de España, de restauración de humedales, como comentaba Amanda, que también ellos hacen un trabajo extraordinario en eso. Y la gente lo que quiere es ver
con sus propias manos, participar, salir al campo, salir a la naturaleza, que es lo que esperan una organización como nosotros, y participar en este tipo de actividades, ¿no? En positivo. Pero luego también tenemos el trabajo con empresas, trabajamos con unas 150 empresas más o menos, que nos piden pues también que les ayudemos a mejorar en sus políticas y actividades donde pueden participar también sus empleados, que son pues de muy diferentes tipos. En definitiva, lo que está pidiendo la gente es poder apoyar, poder contribuir y poder hacer cosas no solamente desde su vida diaria, que es muy importante, sino también que les ofrezcamos posibilidades de involucrarse en proyectos sobre el terreno. Hablando de empresas y hablando lógicamente de financiación, porque el maldito Parné está siempre detrás de todo. Carlos Hidalgo, tú conoces y tienes acceso también a unos cuantos proyectos de interés a través de vuestro buscador también relacionados con empresas sostenibles, con productos que están lanzando, más allá del greenwashing famoso. Algunas de estas compañías, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. ¿Cuáles son los proyectos que más te han llamado la atención de los que habéis visto últimamente en Click-Koala? El micrófono, si no tenemos... Ahí está. Aquí está. Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es, pues la verdad que un crecimiento enorme en el interés que hay por las empresas de realmente de transformarse bueno, pues a convertirse en más sostenibles, ¿no? Igual que ha pasado pues no hace tanto con la transformación digital, ahora estamos en un momento en el que, bueno, la transformación verde sostenible pues es que es necesaria. Básicamente, si no es sostenible, pues es que va a dejar de serlo, ¿no? Y sobre tipos de empresas, la verdad es que hay de muy, muy, muy distinto tipo y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que hay mucho movimiento en todo lo que se refiere a la economía circular. También hemos visto mucho interés en todo el tema del reciclaje, de reutilizar, de alquilar cosas que ya se han fabricado. Lo que hemos visto es que la gente, que es un poco donde nosotros centramos nuestro trabajo, ¿no? En hacer pues encuestas pues para ver exactamente la sociedad española pues hacia dónde va, ¿no? Y lo que hemos visto es que la sociedad española quiere consumir de una forma mucho más consciente, ¿no? Tanto en lo social como en lo medioambiental, como en el trato a los animales, en la salud y en su origen. Y esto lleva a que pues, las empresas se vayan adaptando a toda esta necesidad, ¿no? Porque si la gente quiere saber cómo contribuyen sus compras al objetivo de alcanzar un futuro más sostenible, pues es muy necesario saber cómo se fabrica, cómo se transporta, cómo se vende un producto o bueno, básicamente saber qué pasa antes de comprarlo. Entonces, las empresas tienen que optar por ser muchísimo más transparentes y bueno, pues por buscar vías en la que la producción pues sea tenga el menor impacto posible en el medio ambiente y bueno, pues, y en la sociedad, ¿no? En la gente que trabaja para producirlo. Es verdad que hace falta gastar más dinero para consumir verde, por así decirlo, para consumir sostenible, vamos a decir, que para consumir de manera normal, entre comillas, como hemos hecho hasta ahora. Pues, bueno, no siempre y no necesariamente. De hecho, pues justo con los ejemplos que te acabo de dar de, por ejemplo, el tema de reciclaje o el tema del alquiler y demás, eso contribuye precisamente a que te ahorres en tu forma de consumir de una forma más sostenible. Pero luego, a pesar de que puede parecer y que muchas veces, en muchas ocasiones, sí que los precios pueden ser algo más elevado porque se ha puesto un interés, se ha puesto un objetivo de ser pues, más verde, más ecológico, bueno, digamos, poner unos esfuerzos que realmente lo que merece la pena es apoyar ese tipo de actividad que te va a venir bien a tu salud, tanto si lo consumes como va a venir bien también a la sociedad, si apoyas una forma de producción pues más justa, más social. Al final es que todo es una cadena que nos ayuda a todos y que contribuye a que todo esto evolucione. Entonces,
yo creo que muchas veces son hábitos. Estamos muy habituados al consumir rápido, a consumir barato y al usar y tirar. Y sin embargo, tenemos que cambiar un poco tanto nuestros hábitos como nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Esa es una palabra que yo creo que es básica en todo esto, ¿no? Es la interconexión, la famosa mariposa que azota sus alas en un lado del planeta y se produce un tsunami en el otro. La interconexión para entre todos salir hacia adelante y bueno, y el aprovechar también el trabajo con el medio ambiente, hacerlo rentable. En el caso, Amanda, por ejemplo, de algunos de los proyectos que lleváis a cabo en la Fundación Global Nature, hay algunos de ellos que incluye también pues, la producción por ejemplo, de arroz en un lugar ecológico, en un lugar que está siendo cuidado, tratado medioambientalmente, pero del que se puede seguir obteniendo rentabilidad. No tiene por qué ser un santuario intocable que no se puede entrar, que no puede tener relación con el desarrollo humano. ¿No es así? De hecho, se supone que esa es la clave muchas veces del éxito de algunas iniciativas, encontrar cómo hacer compatible el uso de los recursos naturales y su conservación, que decíamos al principio. En el sector agrario, ahora que preguntabas a Carlos si sale más caro consumir verde, por ejemplo, hay estudios en Francia de 10 años, mirando también temas de salud, que demuestran que consumir ecológico, mirando eso, ¿no?, que es algo certificado, no solo no es más caro, sino que a lo que te llevas a consumir diferente. Entonces, yo creo que el cambio está en las cabezas, en que si tú eliges comprar un producto que apoya una forma de producir y tú mismo con tu consumo estás apoyando ese cambio, podremos entender que el problema está en el modelo de producción y consumo, que ahí nacen muchos de los impactos que estábamos hablando y las interrelaciones también están ahí presentes. Yo siempre me fijo en la naturaleza, intentar imitar la biodiversidad y nosotros hemos intentado hacer esto con el caso de las legumbres y de los productos en Red Natura 2000, que estamos ayudando a comercializar, trabajando también, como le preguntabas a Juan Carlos, con participación, pero con participación de los de abajo, de los agricultores. Las empresas, sí, también tienen que cambiar su forma de producir y hay que trabajar con ellas y hay que hablar a los ciudadanos y mejorar la sensibilización. Pero al final yo creo que son modelos de gobernanza lo que nos cambian y el cambio está en la política, en la forma que tenemos de pensar. Si hablamos de algo, que decíamos de nuevo, no hablemos tanto de pues hay que repensar. Esa es mi primera R cada vez que hablamos de impactos, de dependencias de la naturaleza que tenemos en la economía, que a veces no somos conscientes hasta que no se agota esa vaca y dejamos entonces, ya no podemos tirar más de la teta. Así que hay que repensar, esa sería mi forma de ver todo este entramado de ideas. Hay por ahí un meme que siempre me gustó mucho, que hacía referencia a la importancia de las profesiones, ¿no? Y decía, bueno, pues un informático lo necesitas a lo mejor una vez al mes o a la semana o cada 3 días, según te vaya bien o no el ordenador. Un profesional, yo que sé, un médico lo necesitas una vez cada 6 meses o una vez al año, pero un agricultor lo necesitas 3 veces al día, precisamente por el tema de la alimentación. La experiencia que tenéis vosotros en ese tramo, en ese trabajo con agricultores ecológicos, supongo que ha sido bastante positiva, ¿no? Porque seguís con ello y bueno, es una manera de impulsar también el desarrollo de las comunidades más pequeñas. Y se llegó a calcular ese pago que están haciendo los agricultores en Red Natura 2000, que lo primero que se les exige es que sea ecológico y a partir de ahí buenas prácticas para conservación de la biodiversidad. Y entonces calculamos cuánto dinero estábamos pagando, de alguna forma como consumidores, a ese agricultor por cuidar de la naturaleza y era €1 el kilo, que no es poco dinero. Las legumbres, por ejemplo, se venden a 3,3 en Alemania y si calculamos costes de producción, costes de insumos, el propio salario, etcétera, etcétera, al final lo que quedaba por apoyar el empleo local, que también es un valor que se busca con este proyecto, apoyar a la gente que está en esos espacios Red Natura y que hace bien las cosas, intentar premiar con dinero a esos que ayudan a conservar a las especies y a los hábitats en vez de
castigarles a veces, que es lo que hacemos con tanto papeleo en la producción ecológica, o como dicen ellos, ¿por qué pagáis a otros que están contaminando, ¿no? Que es el agricultor que no ha hecho ningún esfuerzo, recibe igualmente su subvención de la PAC. Y como bien dices, también depende de la cabeza, ¿no? Porque hay muchas veces que te encuentras en las grandes superficies con unos productos fuera de temporada que no tienen ningún sentido y a lo mejor te los están trayendo de la otra parte del mundo con todo el gasto que supone, con todas las emisiones de CO2 que supone cuando dices, bueno, si toda la vida hemos tomado pues este producto en una época concreta del año porque lo estamos comiendo de aquí, de proximidad, de artículos de proximidad, el capricho de poder tenerlo disponible todo el año nos está costando también un daño al planeta, ¿no? Jorge, en Cambio 16, en este último tiempo que llevas al frente de la revista, creo que has tenido ocasión de conocer también bastantes casos o bastantes historias relacionadas con este tipo de proyectos útiles para el planeta y también para las personas que lo llevan a cabo. Quizá nos puedes comentar alguno de los que recuerdes o que te hayan llamado especialmente la atención o que consideres que puedan ser especialmente útiles en la tarea de sanar entre todos nuestro mundo. ¿Estamos con el micrófono? Ahí, perfecto. Bueno, más que casos específicos, yo creo que lo que es más interesante que hemos percibido en Cambio 16 es que después de la pandemia, que lamentablemente, como todos sabemos, nos deja un mundo más contaminado y más desigual, con mayores problemas humanos, es que nos hemos dado cuenta de que muchísimas personas en posición de liderazgo empiezan a entender a fondo la interconexión que tenemos los seres humanos entre nosotros y con la naturaleza, y se está convirtiendo, y el mundo está pasando a ser un poco más altruista. El dinero está siendo destinado mucho más a la transformación. Cuando el dinero se destina a una causa que los seres humanos le damos una ficción de valor, porque así como el oro vale porque decidimos los seres humanos que valen, cuando decidamos los seres humanos que los sistemas productivos que son cónsonos con la naturaleza y con los ecosistemas son los que verdaderamente tengan valor, independientemente, como venía hablando Amanda, de los precios y de que si la percepción de que lo ecológico es más caro o más barato, eso depende de la concepción que le demos los seres humanos. Y eso es lo que estamos viendo en Cambio 16, que está sucediendo de una manera acelerada gracias a lo que ha sucedido a través de la pandemia, que nos deja un mundo un poquito más humano. Las personas están más conscientes de la necesidad de involucrarse. Y en términos generales, en términos globales, la mayoría de las personas vemos que tienen ahora un interés de ser partícipes del cambio, de ser héroes, que es la belleza del momento que vivimos, que cada persona con sus acciones puede convertirse en un transformador y un héroe de este cambio. Y las grandes empresas, para acceder a los capitales que hoy en día están poniendo condiciones de sostenibilidad en sus proyectos de crecimiento, puedo mencionar varias empresas que quieren acceder a los fondos europeos o a los fondos internacionales, y ya desde Blackstone, que es el fondo de inversión más grande del mundo, impuso proyectos de sostenibilidad en todas sus empresas. Eso nos llamó muchísimo la atención. Otra cosa que creo que vale la pena mencionar como algo increíble caso que vimos, el Round Table Organization es una organización en Nueva York que reúne a los presidentes más importantes de las empresas más importantes del mundo. Y ellos, de manera voluntaria, deciden abandonar la norma de que las empresas solo trabajan para generar beneficios para sus accionistas y que van a trabajar ahora por las comunidades y el medio ambiente, sus empleados y proveedores. Eso es un cambio significativo, impensable, como decía Juan Carlos, hace 10 años. Todo era consumismo, crecimiento y bueno, crecimiento económico. Y gracias a Dios estamos variando algunas de esos paradigmas. El cambio quizás se produjo, Juan Carlos, ya que te mencionaba Jorge, el cambio se produjo quizás, o yo tengo esa impresión, a raíz precisamente de la cumbre de París. Allí, por primera vez, acudieron muchísimos jefes de Estado y de Gobierno, se mostraron preocupados por la situación ambiental y yo creo que fue lo que inspiró a que mucha gente abriera los ojos en este sentido. Es mi impresión, no sé si es la tuya.
Bueno, yo creo que el cambio se está produciendo, si es que se está produciendo, yo creo que sí, que estamos en un momento de transición, sin duda, ¿no? Veremos si esa transición es lo profunda que tiene que ser y veremos si se produce a la velocidad suficiente como para llegar a evitar el desastre al que estamos abocados en este momento. Yo creo que se llegó al Acuerdo de París por la presión de la sociedad. Primero, por la evidencia de que vamos en la dirección contraria, porque lo estamos viendo todos los días en nuestras propias vidas, pero en nuestro entorno, y por la acumulación de pruebas científicas y por el trabajo de la sociedad, y aquí muy especialmente las organizaciones ecologistas, hay que decirlo, durante muchos años tratando de movilizar y concienciar a la sociedad. Es decir, como decía, en la cumbre de Copenhague, pues había un dique, que eran los países más contaminantes, las empresas más contaminantes. Ese dique empieza a romperse con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París nosotros ya dijimos que no era suficiente, tampoco era un acuerdo vinculante, pero lo importante, como el Pacto Verde Europeo, etcétera, es que marca una tendencia. Es decir, si tú en este momento, como ha contado Jorge, eres una inversión, como eres BlackRock o una empresa que estás planteando tu plan de futuro para los 30 próximos años, 50 años, ¿dónde vas a poner tus inversiones? En un sitio donde el Acuerdo de París está diciendo no inviertas más en combustibles fósiles porque por aquí no va la dirección, o en este otro. Ese cambio de dirección es importantísimo porque es una señal al mercado y en este momento, de hecho, está habiendo un cambio de capitales enorme desde los combustibles fósiles a las energías más limpias. De hecho, las empresas más contaminantes, las empresas que más han bloqueado durante muchos años el avance en la lucha contra el cambio climático también en nuestro país, son ahora mismo las empresas que van a recibir la mayor parte de los fondos de transformación y resiliencia. Las grandes empresas energéticas que hasta hace 4 días, digamos, bloqueaban esas leyes, esos avances, hoy son los que están convencidos de que esta es la dirección. Estamos viendo una transformación también del mundo del automóvil, de la movilidad, que hasta ahora mismo se oponía a esos cambios. Y esto es todo porque hay una señal, que es, por ejemplo, en este caso el Acuerdo de París, que dice las inversiones a partir de ahora ya no pueden ir en esta dirección, van en esta otra. O, como digo, el Pacto Verde Europeo, que es un cambio de timón importantísimo. Entonces, lógicamente, las empresas, los capitales, se están moviendo en otra dirección, pero vamos, hemos llegado aquí por la presión de la sociedad, no quepa la menor duda, y por la evidencia científica de que estamos al borde del precipicio. Esta es la realidad desde nuestro punto de vista. Uy, desde WWF, insistiendo en el tema de la hora del planeta y de los temas que trabajáis vosotros, ¿qué novedades o en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo un poco para mantener esa presión social, ¿no? Esa tensión de alguna manera que pueda servir para seguir presionando a estos grandes fondos y a los gobiernos y a las instituciones como la Unión Europea? Bueno, nosotros somos una organización que trabaja a nivel desde lo más local, desde el nivel de una comunidad, de un ayuntamiento o de una cofradía de pescadores o, como decía Amanda, una asociación, un grupo de agricultores, hasta los organismos internacionales, a todos los niveles. Intentamos que esa experiencia sobre el terreno llegue hacia arriba y tratar de presionar. Somos una organización yo siempre digo que es como un circo de muchas pistas, ¿no? Porque trabajamos desde los temas de energía, los temas de biodiversidad, los temas de alimentación, muchas pistas a la vez, y en todas esas pistas, tenemos proyectos, tenemos campañas de sensibilización, campañas de presión pública para lograr cambios. Nosotros estamos muy enfocados en este momento en 3 líneas principales a nivel internacional. En primer lugar, a cambiar muy rápidamente el sistema energético, dejar de depender de los combustibles fósiles, y para eso tenemos bastante actividad, campañas, etcétera. En segundo lugar, como ha contado un poco Amanda, cambiar el sistema alimentario, porque es básico.
es el que está impactando realmente en la biodiversidad, en los ecosistemas. Literalmente nos estamos comiendo los ecosistemas con este tipo de sistema alimentario. Y luego otra línea muy importante que es proteger y restaurar los ecosistemas, que es una línea extraordinaria en la que tenemos que influir muchísimo y poner muchos recursos en este momento. En todas ellas tenemos, como digo, equipos trabajando y herramientas de presión pública para hacer que se avance. Y lo hacemos de todos los niveles, con la opinión pública, trabajando con las empresas de cada sector para que ellos también pidan cambios y trabajando, por supuesto, con los gobiernos. La opinión pública y la creación de conciencia, bueno, pues ha demostrado que es una de esas herramientas principales para impulsar todo esto. Yo, Jorge, volviendo un poco al tema de Cambio 16 y recordando, por ejemplo, que fue una de las revistas punteras en la época de la transición hacia la democracia. Ahora que estamos metidos en una especie de transición también hacia lo medioambiental, ¿hasta qué punto es importante que haya medios de comunicación específicos dedicados al tema del medio ambiente, pero con redacciones especiales, ¿no? Con un periodismo ambiental, digamos, de calidad, más allá de la mera nota de prensa? Bueno, como bien lo dijiste, Pedro Pablo, yo creo que... ¿me estáis oyendo? Ah, perdón. Sí, te digo. Vale, perdón. Como bien lo dijiste, Pedro Pablo, yo creo que, y por eso hemos puesto nosotros ese propósito tan claro, con conocimiento y conciencia vamos a acelerar el cambio que Juan Carlos tanto habla y tanta urgencia le pone, porque es verdad que estamos en urgencia. Entonces, si entendiéramos toda la sociedad en pleno, tuviéramos el conocimiento correcto de la emergencia, y eso nos generaría la conciencia de la actuación hacia el cambio. Y mientras más medios y más y todos hagamos esa presión, más rápido haremos, porque al fin y al cabo esto no es algo que nos concierne a los que estamos aquí, esto nos concierne a todos los ciudadanos, todos los seres humanos de este planeta. Y yo creo que estamos viendo que cada vez más medios se unen con ya sea secciones, etcétera, a la lucha por el medio ambiente. Por supuesto que yo creo que hay que dar un paso más allá, no solo informar con esas notas de prensa y con las noticias negativas, sino tenemos que traer soluciones a la mesa, tenemos que traer proposiciones de cambio y esa generación de alguna manera de una unión por el cambio que genere la presión política, la presión corporativa y la presión social que genere este cambio que tanto necesitamos. Yo estoy muy contento de tratar de ver si presionamos por objetivos claros en la COP26 para Glasgow. Bueno, yo creo que de eso va. Esto es lo que nos toca en este momento. Sí quiero comentar que hemos visto a nivel personal muchos CEOs de empresas entender por primera vez que el problema medioambiental, por más privilegios que tenga alguna clase social, los afecta de la misma manera. Aquí nadie se escapa, estamos todos juntos en este barco. No es una parte del barco que se hunde y la otra se salva. Nos hundimos o nos salvamos todos juntos. Y eso es muy importante. Eso sí puede generar esa urgencia de cambio. Desde el punto de vista institucional, en la Unión Europea se ha hablado del medio ambiente casi desde el primer momento en el que ha entrado la nueva Comisión Europea, desde que Ursula von der Leyen se ha puesto al frente de la misma. Se empezó a hablar de la necesidad de dar ese golpe de timón también desde las instituciones. Está bueno, pues el tema del Pacto Verde Europeo, esos fondos de los cuales tanto se habla que pueden servir para conseguir la reestructuración, el relanzamiento de la economía muy dañada, como sabemos, junto con el empleo durante estos últimos meses, bueno, durante este último año, a raíz de todo el tema de la crisis sanitaria. Pero lo cierto es que la Unión Europea, por ejemplo, ha estado trabajando y ha estado invirtiendo en temas de medio ambiente desde tiempo antes. Vamos, la misma Red Natura, de la que hablaba Amanda, el mayor conjunto,
la mayor red de espacios medioambientales protegidos del planeta y es europea, con España que tenemos ese 30% prácticamente de territorio protegido, o los mismos proyectos LIFE que sirven precisamente para impulsar pues este tipo de trabajos, este tipo de iniciativas y de proyectos para al menos, aunque sea poco a poco, ir salvando partes del planeta. Amanda, de los proyectos en los que has participado o los que has conocido a través de la Fundación, ¿cuál te ha parecido especialmente relevante en sus resultados para para todo este tema del que estamos hablando, para intentar recuperar y mantener, preservar de alguna forma estos territorios? ¿Cuál de ellos te ha parecido más impresionante en sus resultados o en un momento dado te ha parecido más atractivo? Hablaría de dos, ambos del sector agrario. Uno ha generado un resultado muy potente, lo que pasa que es complejo de entender y cuando las cosas son complejas son más difíciles de comunicar y entonces nos cuesta más enganchar a la gente, pero es un proyecto LIFE que se llama AgriAdapt y que precisamente trabaja con la adaptación de nuestros sistemas agrarios al cambio climático. ¿Qué ha pasado? Que ese proyecto se ejecutaba en paralelo a otro proyecto LIFE llamado Food and Biodiversity, precisamente, alimentos y biodiversidad. ¿Qué nos estamos encontrando? Resultados en un proyecto y en el otro. Ambos trabajan a pie de campo con agricultores, con empresas que están trabajando en implementar medidas concretas que suelen ser las mismas, las que te ayudan a proteger la biodiversidad y las que ayudan a que el ecosistema sea más resiliente y se adapte mejor al cambio climático. Pues nos encontramos con que al final todo esto que estamos hablando de la agricultura, que es uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad que está destruyendo el planeta, ya lo ha dicho antes Juan Carlos, también es una solución. Y como en la tertulia de hoy estamos hablando precisamente de esperanza, ¿no? Y a mí me gusta recordar siempre que seamos positivos, que eso engancha más a la gente que un mensaje de destrucción y de pérdida. Recomendaré a todo el que vea esta tertulia que consulte un documental que está en Netflix que se llama Ves a la Tierra, porque habla de soluciones, habla precisamente de esto, de que la agricultura regenerativa nos puede alimentar y puede servir para crear sumideros de CO2, o sea, todo lo que nosotros hemos aprendido en estos proyectos y que estamos aprendiendo con toda la industria agroalimentaria con la que trabajamos apunta a esto que está diciendo la Unión Europea en la estrategia de la granja a la mesa, en la estrategia 2030 de biodiversidad, en el Pacto Verde, la transición energética, todo apunta a lo mismo, un cambio de modelo y es que comprobamos que eso realmente funciona. Se tiene que contagiar más empresas, tienen que aprender a ser más sistemáticas. Mira, el otro día salía un informe, estaba recordando según hablamos todos nosotros, ha salido un informe sobre la materialidad, un estudio de materialidad de lo que es relevante para las empresas del IBEX 35 para ver si estaban o no trabajando con conceptos de biodiversidad. Y se dice mucho, pero luego cuesta que se vaya más allá, que cambien, que lo integren en el negocio. Y eso es de lo que trataban estos dos proyectos, de cambiar la forma de hacer los negocios. Uno hablando de cambio climático, el otro de biodiversidad. Al final da igual, son dos caras de la misma moneda. Y para mí la agricultura es el gran sector con el que hay que afrontar ese cambio y me ha gustado mucho porque se pone cara a la gente que está intentando hacerlo de otra forma, que apuesta por ello y que demuestra que se puede, además. A veces a lo mejor el problema es que lo vemos desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Muchas veces opinamos desde dentro de nuestras jaulas de cemento y cristal, ¿no? Y sin el contacto directo con el mundo rural, que por otra parte no es que haya sido muy bien tratado por nuestras administraciones. Es que el mundo rural, a veces la ecología queda un poco distante. Para ellos, los que somos de ciudad, los que hacemos ecología desde la ciudad y hablamos de conservación de naturaleza, les quedamos como muy alejados de su realidad. Hay que intentar conciliar. Yo ahí veo un conflicto ahora en España, en concreto hablando de España. Deberíamos intentar reconciliar esos ánimos que hay entre mundo rural y urbano y entender que la naturaleza funciona a veces gracias a actividades económicas como la ganadería extensiva que sucede en las dehesas o como a cultivos de cereal bien conservados que son los que soportan a las aves esteparias que tienen aquí en España sus refugios y sus grandes ecosistemas de conservación.
y se puede hacer, como decía antes, se puede hacer bien. En el mundo rural están demostrando que están dispuestos a cambiar y a hacer las cosas de otra forma, pero hay que implicar a toda la cadena aguas arriba. Al final, del campo a la mesa, como dice la estrategia europea, cada uno tiene una parte de responsabilidad. Esa campaña es muy interesante. ¿Tú crees que va a tener éxito? Tiene objetivos ambiciosos y marca una tendencia, también lo ha dicho antes Juan Carlos. Ahora, yo lo que me fijo es en el dinero del que se dotan al final estas estrategias. Y sí que estamos viendo que las convocatorias de proyectos de investigación o de proyectos ya de implementación de medidas se está realmente gastando dinero, aunque a veces también eso es un pequeño porcentaje comparado con otros grandes presupuestos de la Unión Europea, como pueda ser la propia PAC. Que consume una parte muy importante y que a veces financian con subsidios perversos la propia destrucción de la naturaleza. Así que hay que ir poquito a poco en esa tendencia, viendo avances. Yo creo que vamos por el buen camino y ahora hay que implicar, hay que enganchar a más actores en este tren. Carlos Hidalgo, ¿habéis detectado en los últimos tiempos un incremento significativo de esos nuevos actores? ¿Se engancha la gente, las empresas, en teoría, más desde que empezasteis? ¿O mantenéis un ritmo sostenido? ¿O estáis estabilizados? No lo sé. ¿Cuál es la tendencia que tenéis vosotros en Click-Koala en ese sentido? A ver, se me oye, ¿verdad? Sí. Pues mira, la tendencia afortunadamente es al alza. Sí que lo hemos notado. Y también es que, bueno, pues lo hemos notado pues por la información que nosotros hemos ido facilitando pues a todas estas empresas, ¿no? Sí que hemos visto que se están moviendo escuchando mucho más a las necesidades que tienen los propios consumidores más conscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo que la gente, en la última encuesta que hemos hecho, que hemos realizado a 2.000 personas representativas de la población nacional, pues hemos visto que, por ejemplo, más de la mitad de los españoles, un 58%, pues busca que sus compras estén libres de cualquier sustancia nociva para la salud. O un 57% que respete el medio ambiente, o, por ejemplo, que no haya explotación infantil, o que se haya elaborado en España, que esto ha subido muchísimo de 2019, antes de la pandemia, que era un 41%, ahora después que ha sido pues, un 53% en 2020. Y esto lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas empresas que están reflejando toda esta información ya en sus webs. Y que, bueno, con las que hemos estado en contacto y que nos preguntan, oye, pues, ¿cuáles son las tendencias, no? O sea, ¿qué es lo que la gente está demandando? Es verdad que nosotros facilitamos una serie de dashboards en la que, según el sector en que estén estas empresas, pueden ir viendo cuál es la tendencia de crecimiento y entonces es muy interesante para ellas ir enfocándose hacia esas necesidades, ¿no? Entonces, de ahí también ha surgido un poco pues el boca a boca, porque al final, bueno, pues nosotros generamos mucho contenido sobre sostenibilidad, hablamos mucho de todas las tendencias que identificamos que la gente realmente está buscando, sobre todo en las variaciones que hemos identificado en este año de pandemia y hemos visto que las empresas están intentando escuchar todas esas tendencias, entonces se están adaptando y sí que buscan decir, oye, estoy aquí. Entonces las empresas, estamos hablando de empresas que realmente quieren hacer algo y que apuestan por esto. Y sobre todo se están centrando también en decir, ¿cómo lo puedo demostrar? Nosotros, como lo hacemos en Click-Koala, es a través, bueno, como ya he comentado antes, de los sellos ecosociales, que son pues una herramienta para poder facilitar a los ciudadanos, decir, bueno, pues vamos a ver si esto es sostenible o esto no lo es, porque un 54% de los españoles confían en los sellos ecosociales y un 3 de cada 4, o sea, si tienen un sello, pues les anima a comprarlo, pero luego resulta que nos hemos encontrado en que la mayoría no tiene ni idea de qué significa estos sellos, ¿no? Entonces, las empresas nos están diciendo, bueno, a mí me interesa tener el sello porque la gente apuesta por estos sellos, pero ¿cómo hacemos, no? para darlo a conocer? Y bueno, y con eso pues también estamos en relaciones con sellos ecosociales que bueno, pues
estamos viendo la forma, a través de nuestras encuestas, bueno, de implementar lo que nos han dicho que para la ciudadanía sería positivo a la hora de poder identificar un producto que es sostenible del que no lo es, ¿no? Intentar evitar ese greenwashing que nos está llegando pues por todos lados, ¿no? En plan bombardeo en redes sociales, en cualquier anuncio, por todos lados, básicamente. Entonces, diferenciar qué es bueno de qué no lo es y cómo las empresas pueden implementarlo, ¿no? Las empresas con las que trabajáis son mayoritariamente urbanitas, tenéis muchas empresas rurales. Pues mira, hay unas cuantas empresas rurales y sobre todo pues relacionadas con el mundo de la agricultura ecológica. Hay muchas empresas ahora que lo que están haciendo es conectar al agricultor que tienen sellos por ejemplo, el sello europeo de la agricultura ecológica, conectarlos directamente con el ciudadano. Entonces, a través de estas plataformas es, decir, bueno, pues por cercanía, por proximidad, que además los expertos nos han dicho que es muy importante tenerlo en cuenta y que sí que tiene un efecto a nivel medioambiental y social muy importante, bueno, nos ponen en común, en contacto a esos agricultores directamente con los ciudadanos. Eso sí que hemos visto bastante. Y luego, pequeños artesanos, por ejemplo, de la madera, también se han acercado a nosotros y la verdad que, bueno, de todo esto de la pandemia lo que ha hecho muchas veces es que, bueno, pues que sea muchísimo más fácil que todas estas pequeñas empresitas, todas estas pequeñas startups que están en cualquier parte de España, pues yo creo que salgan a la luz y tengan pues el mismo peso que a lo mejor una urbanita que pues antes de la pandemia pues por relaciones, por X, pues parece que se movía muchísimo más en este ambiente y tenía más posibilidades de ser conocida por los ciudadanos. La ciudad, grande o pequeña, en el campo, bueno, hay un elemento que está en todas las poblaciones españolas prácticamente y es el contenedor de vidrio. No nos hemos olvidado de ti, José Luis, porque precisamente y hablando de la situación en Europa, de esos fondos, de las normativas, las nuevas normativas relacionadas con la economía circular, nos gustaría saber cómo puede impactar eso en el reciclaje en España y en concreto en el sector del vidrio, porque es que hemos visto informes muy interesantes en los últimos meses acerca del reciclaje y cómo a pesar de todo los ciudadanos siguen implicados en ello, en la medida de lo posible, en seguir colaborando para reciclar y reutilizar. ¿Cómo pueden impactar esas nuevas normativas europeas en el sector del reciclaje? Pues bien. Lo dicho, o sea, esas nuevas normativas nos van a intentar hacer que trabajemos todos dentro de la cadena de reciclado de vidrio, tanto las empresas, aquellas, por ejemplo, las 2.800 que nosotros representamos, como todas las que pongan mesa en el mercado, así como la ciudadanía o incluso las instituciones, en trabajar por conseguir esos objetivos de reciclaje y alcanzar esa tasa del 85% o incluso, por nuestra parte, la perfecta sostenibilidad, que es a lo que deberíamos intentar tender todos. Pero sobre todo quiero parafrasear una cosa, porque es que, como decía Amanda, ahora mismo tenemos que trabajar en el optimismo y desde la Cumbre París ahora mismo hemos notado ese cambio en la tendencia que ciudadanos, que empresas, que hasta los gobiernos tienen a favor de buscar la sostenibilidad, buscar la economía circular, mejorar los procesos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, desde hace unos años estamos trabajando en un proyecto que nos gusta mucho, que se llama Ecólatras. Permítanme que suene el eslogan comercial, ¿vale? Personas que tienen un eco que no les cabe en el pecho. Y lo que buscamos básicamente es tener una plataforma a la que la gente que tenga esa idea por la sostenibilidad pueda hacerlo. Y a pesar de un año complicado, como decía Carlos, a pesar de este año en el que estamos saliendo, hemos conseguido tener que la gente ha seguido buscando esta idea, buscando la sostenibilidad, etcétera, a todo nivel, tanto urbanita, como decía, buscando, por ejemplo, la reutilización o reformación de ciertos mobiliarios urbanos para favorecer la biodiversidad urbana, por ejemplo, transformando cientos MUPIs en, por ejemplo, para favorecer la anidación de las aves, pero también, y esto nos hace sentir mucho más orgullosos, empresas de consumo de cercanía que buscan la sostenibilidad, la trazabilidad y sobre todo la biodegradación de sus propios envases a la hora de ponerlos en el mercado. Como decía, hay que tener una perspectiva optimista,
porque si las empresas, los ciudadanos, los gobiernos, cada vez estamos trabajando más en buscar esos objetivos de desarrollo sostenible, ese trabajo, etcétera, estamos en la autopista correcta para conseguirlo. Y la idea es, como decíamos, mejorar cada vez nuestro conocimiento, nuestra información. Hay un viejo compañero vuestro, un periodista ambiental, que me decía que lo malo de hablar de medio ambiente es que estabas entre el fútbol y la sociedad. Y esto creo que hacía que se hablara muy poco de esto hace 5 o 10 años, pero hoy no. Hoy se está hablando mucho más de ello, se está promulgando cada vez más proyectos. En los programas políticos es una parte fundamental dentro de los desarrollos que se tienen a la hora de buscar el voto. Las empresas, como dices, cada vez están más interesadas en buscar esa sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, con nuestros envasadores trabajamos en la prevención de generación de residuos con nuestros envasadores, buscando cómo minimizar sus impactos en sus procesos de producción, en sus envases, etcétera. Y sobre todo nosotros mismos, en el proceso que intenta llevar a los ciudadanos el reciclaje de vidrio a la cercanía y a sus casas, también trabajamos por mejorar nuestro impacto ambiental, nuestros procesos, por hacer que nuestros contenedores cada vez sean más reciclables y que tengan mayor durabilidad y, sobre todo, en mi área particular, hacer que todo el mundo sepa que cada gota cuenta, que cada granito hace la playa y que si nosotros somos conscientes tanto en el consumo a la hora de elegir nuestros envases que mejor se adecúen a nuestra vida y que además somos responsables, somos ese consumidor responsable que buscamos nosotros educar a la hora de conseguir que se reciclen los envases de vidrio, pero que no solo eso, que tengas tu casa pensada para poder ser sostenible y poder tener el mínimo impacto en tu vida. Yo creo que todos estaremos en toda la cadena de reciclado estará en esa vía para conseguir esa perfecta sostenibilidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Que, como digo, que le demos un poquito más de vida al planeta. Te me has adelantado porque te iba a preguntar precisamente por el tema de los ecólatras, porque he leído ahí historias muy, muy curiosas de los proyectos que se han presentado. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención de los que tenéis? Porque lleváis ya un tiempo con ello, ¿eh? Llevamos ya varios años y, como decía, lo bueno es que a pesar de un año complicado que hemos tenido, este tipo de plataformas siguen teniendo un éxito relevante y siguen buscando que la gente pueda tener este lugar donde su idea por la sostenibilidad se desarrolle. En particular, yo he encontrado muchos proyectos que me han gustado mucho, pero sobre todo, como decía, muchos que están pensando en darle una segunda vida a elementos que normalmente serían residuos urbanos y que están consiguiendo decir, oye, si le damos esta vuelta podemos recopilarlos, podemos manejarlos y podemos transformarlos en cosas que les den una mayor vida útil y que puedan servir al desarrollo de biodiversidad, a la sostenibilidad, etcétera. Como decía, o sea, proyectos que puedan favorecer que ciertas enseres públicos puedan transformarse en nidos para la anidación de las aves en las ciudades y que con ello protejan la biodiversidad, son proyectos que me gustaron mucho. Proyectos, por ejemplo, de medición del impacto ambiental en las ciudades. Proyectos por los cuales se desarrollaba una serie de termómetros de contaminación y que se pudieran instalar prácticamente barrio a barrio para que supieras dónde estaba tu problema ambiental en tu ciudad, cada barrio. Y por eso, y con esto poder tener una información barrio a barrio para poder desarrollar proyectos, para poder sensibilizar o para poder trabajar pues, con los vecinos de una calle que sabes que su impacto está siendo muy negativo. Entonces, ese tipo de proyectos donde la gente se preocupa por decir, ¿qué puedo hacer yo aquí al lado en mi calle? A nosotros siempre nos ha llenado de satisfacción porque implica ese cambio de mentalidad que nosotros estamos intentando transmitir. Hay entonces una conclusión que podemos ir sacando ya y es que estamos por la labor, estamos en ello. Si nos dan la oportunidad, colaboramos, trabajamos. La pregunta ahora, me da la impresión, es si vamos con suficiente velocidad. Vamos por el buen camino, pero ¿vamos a la suficiente velocidad? ¿Va a ser suficiente? Juan Carlos, ¿tú crees que llegaremos a tiempo? Lo digo porque estamos ahora mismo, por ejemplo, cerrando, por ejemplo, las enmiendas para la ley del cambio climático. Se va a aprobar dentro de poco tiempo, o esa es la expectativa. Aunque vayamos por el buen camino, ¿vamos a la velocidad suficiente, Juan Carlos? No, vamos muy despacio y vamos demasiado retrasados para los retos que tenemos por delante. Naciones Unidas siempre, bueno, pues habla de esta década que es vital que
que aprovechemos esta década para reconducir este barco que va en la dirección equivocada. Y realmente vamos demasiado lentos, no solamente en la lucha contra el cambio climático, donde están produciendo los avances más importantes, pero sobre todo no hemos ni empezado todavía a detener la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas, que es el gran olvidado, porque no nos olvidemos de que sí, la sociedad ha acabado de entender más o menos, o ha empezado a entender nuestro impacto en el clima, aunque ha costado mucho. Las empresas también, además de que evidentemente la lucha contra el cambio climático se ha convertido en un enorme vector económico y un gran negocio, pero seguimos sin desacoplar nuestra vida diaria, ni los negocios, ni las empresas, ni los gobiernos, de la destrucción de los ecosistemas. Y eso va a una velocidad impresionante. El último informe que nosotros presentamos, o que llamamos Índice Planeta Vivo, que mide la pérdida de biodiversidad, en noviembre pasado hablábamos, fijaros, de que en tan solo 50 años, en los años que tengo yo, tengo unos poquitos más, hemos destruido el 70%, han desaparecido el 70% de las poblaciones de vertebrados. El ritmo de extinción en el que vamos es muy rápido, de especies. No voy a entretenerme en los datos que todos conocemos. Entonces, la realidad es que, evidentemente, hay que tener un mensaje de esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. Y además, como decía Amanda, la esperanza es lo que moviliza a la gente y es verdad que ese mensaje es muy importante, pero la realidad es que vamos muy retrasados. Ahora, dicho esto, está pidiendo avances muy importantes y muy rápidos. A nivel internacional, por ejemplo, el cambio tan importante en la administración americana, el cambio de discurso inmediato entre el anterior presidente de gobierno y Biden es brutal y va a ser muy importante para acelerar la acción en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional. Eso es un cambio importantísimo y está arrastrando a otras muchas naciones, evidentemente. El cambio a nivel europeo es importantísimo, no solamente porque el Pacto Verde Europeo marca una línea diferente en la economía europea y además pone las herramientas legales, las estrategias, las herramientas para conseguirlo, sino porque la Unión Europea siempre ha sido el líder en materia ambiental mundial y tiene que seguir siéndolo porque es la referencia a la que todo el mundo mira y ahí hay avances muy importantes. Y si miramos en España, pues también, la verdad que tenemos un gobierno que, y lo digo desde una organización que es absolutamente apolítica y siempre lo ha sido, un gobierno que ha hecho en este momento de la transición ecológica uno de los ejes principales de su acción política. Tenemos varios proyectos, no solo la ley de cambio climático, que termina mañana efectivamente el periodo de enmiendas, es importantísima, pero ya está aprobado el plan de energía y clima, hay una estrategia de economía circular aprobada, hay una ley de residuos que se va a discutir. Sobre todas ellas tenemos muchos pegas, muchos problemas, nos gustaría que fuera más ambiciosa, etc., pero se está construyendo toda una arquitectura legal muy importante. Y si encima somos capaces de aprovechar los fondos que van a llegar de la Unión Europea para la recuperación tras el COVID y no hacemos y los utilizamos con inteligencia y no en la dirección contraria, tenemos una oportunidad histórica de redirigir el modelo económico de nuestro país en la dirección buena. Así es que a la pregunta que tú me hacías, la realidad es que vamos muy lentos para la destrucción a la que estamos sometiendo a los bosques tropicales, a los océanos, a los ríos, etcétera. Pero también es verdad que los cambios se están empezando a producir y se están poniendo, digamos, los cimientos para que eso sea posible. En la cumbre de Glasgow, que antes comentaba Jorge, veremos hasta qué punto, porque es el momento de la verdad, es donde los países van a tener que poner las cartas sobre la mesa y poner sus apuestas reales. Hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar a cambiar mi economía, mi modelo económico, para conseguir este objetivo común. Ahí, por ejemplo, vamos a ver, cuando sumemos todos los compromisos, cuánto de cerca o alejados estamos de esos 2 grados de media de temperatura que a todos nos asustan tanto. Así es que, bueno, como digo, un mensaje por un lado de alerta y un mensaje, por supuesto, de esperanza, porque hay cosas que están cambiando y en la dirección buena. Jorge, ¿coincides con la opinión de Juan Carlos? Sí, bueno, Juan Carlos creo que tiene todavía más conocimiento y más profundidad.
efectivamente estoy totalmente de acuerdo de que a pesar de las buenas intenciones, todavía la curva del daño sigue en picada, no la hemos podido detener y que tenemos un momento histórico clave, que es la COP26, porque la 25 pasó, por decirlo, sin pena ni gloria, y la 26 verdaderamente debemos llegar a unos acuerdos importantes y estamos muy atentos y poniendo mucha presión, desde la presión ciudadana y la presión global es la que va a hacer que esos acuerdos se materialicen, y los gobiernos, porque todos tenemos un rol, pero los gobiernos desde su posición política tienen un impacto, por supuesto, mucho, un acelerador. Tienen en sus manos el acelerador de la implementación de los cambios, porque la data científica indica que, bueno, el tiempo se agota. No quiero cerrar con un mensaje negativo, pero sí es una alerta real, como lo dijo Juan Carlos. El tiempo se agota y necesitamos acciones concretas y necesitamos el destino de los recursos. Como decía Amanda también, yo siempre, aquí en Cambio 16, nosotros estamos siempre con un barómetro de hacia dónde va el dinero, porque el dinero también es el gran transformador. Donde va el dinero, va la transformación, y el dinero también hay que acelerarlo. Hay que poner mucha presión a los fondos, a los capitales, para que las inversiones vayan directamente a esta transformación. El Pacto Verde Europeo es una buena señal, pero no termina de implementar, no termina de ponerse en acción. Son 750.000 millones de euros destinados a la transformación, y yo creo que tiene que acelerarse, tiene que implementarse inmediatamente. Muchas empresas en nuestra experiencia están acudiendo a entender qué es esto de la sostenibilidad para poder acceder a esos recursos, para poderse transformar. Entonces, creo que tenemos aquí un gran reto por delante, que es acelerar el proceso. Por eso, para concluir, y siempre lo mencionaste, Pedro Pablo, que Cambio 16 fue el medio de comunicación de la transición política que hubo en España en su momento, esto fue su momento de gloria. Ahora nosotros vamos a buscar ser nuestro segundo momento para ser los líderes en la transición hacia ese nuevo modelo. Porque lo que tenemos que construir es un nuevo modelo de producción, de organización humana, de relaciones con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es mucho trabajo el que tenemos por delante y hay que acelerar los tiempos. Bueno, yo quería romper una lanza en favor de la COP de Madrid, de la COP 25, que aquí en Efeverde trasladamos la redacción entera, nos fuimos todos allí. Fue un milagro de organización, porque si recordáis, bueno, una cumbre que iba a celebrarse en Brasil, luego se fue a Chile, luego por los problemas políticos en Chile acabó en Madrid. En muy poco tiempo se organizó y la verdad es que aunque no alcanzó unos acuerdos relevantes, fue asombroso que pudiéramos mantener de alguna manera el pulso medioambiental allí. La lástima es que el año pasado hubiera que suspender por las razones por todos conocidos, lo de Glasgow, que ahora se traslada a este final de año, a este mismo año. Jorge, vais a desplazaros, imagino, allí a Glasgow para cubrirlo. ¿Crees que, sí, que puede ser una buena ocasión, que ahora sí puede haber ese planteamiento positivo que estamos todos esperando? ¿Qué esperas exactamente de esa cumbre? Bueno, para aclarar, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Pedro Pablo, que la COP25 fue un milagro organizativo. Desde el punto de vista de organización fue espectacular lo que hizo el gobierno de España y lo que se logró a nivel organizativo. Cuando yo digo que pasó sin pena ni gloria, es en los acuerdos, en la necesidad de avanzar. Efectivamente, nosotros vamos a ir a la COP26 a darle cobertura. Tenemos planteados unos eventos con la organización Sachamama de presión y esperamos acuerdos que detengan ese aumento en el cambio climático, que protejan la biodiversidad, que destinen recursos verdaderos y palpables al cambio del modelo económico, y que empecemos bueno, la buena noticia es que Estados Unidos ahora se une al grupo de presión, ¿no? Con el gobierno de Biden, que ha destinado, no me acuerdo la cifra, si era $1 trillón para la transformación de la sostenibilidad, y ahora es una nueva potencia que se une a ese impulso. Veamos a ver si se concretan esos pactos, sin olvidar los países en vías de desarrollo, que creo que los países desarrollados tienen la gran responsabilidad de transferir sus tecnologías a esos países
para que esos países puedan proteger sus recursos naturales. Yo he escrito varios artículos sobre ello. En Sudamérica, por ejemplo, está la mayor cantidad de biodiversidad del planeta y los mayores recursos de agua, de biodiversidad, de bosques, pero hay que ayudar a esos países en vías de desarrollo dándoles la tecnología, inclusive los recursos para que preserven esos recursos naturales, porque si no, en su desarrollo harán como los países del primer mundo y destruirán esos ecosistemas, esos bosques, esas aguas y esas bellezas que existen todavía en esos países. Es mucho lo que esperamos. Y bueno, de nuevo, no me enrollo tanto. Gracias, Pedro. No te preocupes, estamos aquí precisamente para hablar de estos temas, aunque sí es verdad que estamos aproximándonos al final de nuestro debate. Me gustaría conocer un poco, si nos podéis avanzar, ¿no? ¿Qué iniciativas más destacadas, qué planes tenéis en este momento, cada uno en vuestra respectiva entidad, para los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles son los planes, si tenéis alguna novedad que podáis adelantarnos, o vais a seguir trabajando en la misma línea, un poco dentro de lo que es el leitmotiv de este foro, ¿no? De los proyectos para intentar salvar el planeta entre todos, para salvar el mundo? Pues cuáles son esos planes de futuro que tenéis en los próximos meses a corto plazo. Empezando, pues, por ejemplo, por Amanda, de la Fundación Global Nature. Sé que siempre estáis implicados en un montón de planes, pero por adelantarnos algo si podéis. Pues vamos a seguir trabajando en nuestras dos grandes líneas, humedales y medios agrarios. Últimamente solo nos hemos centrado en eso. Humedales con un proyecto precioso, que es el que estamos haciendo precisamente con FVerde, humedales y cambio climático, Wetlands for Climate, y que creo que es una de esas ayudas al planeta donde integramos a la política, a las empresas, a los ciudadanos, a los agricultores y ganaderos del entorno de humedales, y que creará idealmente, si todo sale bien, un mecanismo para llevar al mercado voluntario créditos derivados de la preservación, de la conservación y de hacer que los humedales puedan funcionar como sumideros de cambio climático. Pero para mí una de las niñas bonitas de la casa y uno de los proyectos que más ilusión me hace es el Observatorio de Biodiversidad Agraria, muy en la línea de lo que os he contado de productos en Red Natura 2000. Aquí lo que se busca es generar indicadores. Trabajamos con la ciencia, que nos están ayudando desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales a generar indicadores que los propios agricultores puedan mirar en sus cultivos, indicadores sencillos. Habrá una app móvil, habrá una web, un montón de materiales. Esto lo hemos copiado de Francia, allí ya funciona y nos sirve para poder saber qué agricultor está realmente ayudando a preservar la biodiversidad con sus buenas prácticas y para poder premiarle, como decíamos antes, por ese esfuerzo extra que nos está dando más allá del ecológico, que lo que hace es quitar la química y que es bueno para nuestra salud, pero que no necesariamente supone la conservación de la biodiversidad. Así que el Observatorio de Biodiversidad Agraria, que lo presentaremos esta primavera, es para mí uno de nuestros proyectos más bonitos, una red de ciencia ciudadana creada por agricultores en contacto con la ciencia y para dar servicio a las políticas públicas que pretendan apoyar a productos que realmente protegen la biodiversidad, como son los agrarios en algunos casos. Carlos, en vuestro caso, desde Clico Ala. Pues en nuestro caso, bueno, vamos a seguir centrados en aportar nuestro gran grano de arena en apoyar un consumo consciente y en dar información pues para que la gente pueda pues hacer sus elecciones de una forma pues más informada y que puedan hacerlo a través de un espíritu crítico, ¿no? Ya que sin ese espíritu crítico pues no va a haber desarrollo, ¿no? Lo que vamos a hacer además también es a raíz de también pues una encuesta que hemos hecho a expertos en el mundo de la sostenibilidad y el medio ambiente y de consumo sostenible de 42 universidades españolas, 162 expertos. Lo que vamos a hacer es ampliar el número de sellos ecosociales que tenemos en el buscador. En este momento hay 24, creo que se va a ampliar alrededor de 40, con lo que vamos a ampliar muchísimo el número de productos y de servicios con estos sellos que se van a encontrar en el buscador, ¿no? También a su vez, pues lo que vamos a hacer es adaptar
lo que es la web, pero además ya en breve, no sé si esta semana, la semana que viene o a lo mejor después de Semana Santa, justo las soluciones que nos daban los consumidores, que nos decían, bueno, es que ¿cómo podemos fiarnos un poquito más? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a poner las valoraciones que nos han dado estos catedráticos, investigadores y estudiosos de la sostenibilidad sobre los sellos. Vamos a poner una valoración de cada sello de 0 a 10, que 3 de cada 4 españoles nos había dicho que es importante para ellos, y vamos a poner en las fichas de los productos pues más información sobre qué tipo de impacto a nivel medioambiental y social tienen cada uno de ellos. Luego vamos a formar parte de un observatorio sobre consumo con una red de universidades, que es algo, un proceso muy ambicioso y en el que estamos muy ilusionados. Pero bueno, de momento no puedo contar mucho más, pero en breve saldrá. Así que nada, pues un montón de cosas, pero como muy bien decíais, pues para generar este tipo de esperanza y para alejarnos de fatalismos que, como bien ha dicho Amanda y Juan Carlos, lo único que te hacen es que te paralices. Así que lo que queremos es eso, empujar a la acción con este tipo de esperanzas y de darles las posibilidades de acceder a información fácil y accionable, ¿no? Se nos acaba el tiempo. José Luis, cuéntanos, ¿tenéis intención de seguir en la misma línea, desde luego, pero tenéis alguna novedad también prevista? Nosotros vamos a seguir trabajando por la sostenibilidad. ¿Me vas a permitir una cuña sobre lo que hablábamos de la cumbre de París y la cumbre de Madrid, la COP25, sobre todo porque creo que para nosotros y para toda la sociedad esa cumbre marcó un momento en el que teníamos que salir con la cabeza gacha de cara a empezar a plantearnos cómo abordar los retos que se nos vienen ahora, y que Glasgow al final será un momento donde podamos salir con la cabeza alta, optimistas para afrontar esos retos. En particular, como decíamos, yo por ejemplo en Ecovidrio, la COP de Madrid, que estuvimos muy activos durante la misma, nos sirvió para empezar a pensar en cómo modificar nuestros procesos, cómo abordar el business intelligence, cómo abordar la trazabilidad, cómo empezar a pensar que nuestro modelo de negocio podría ser más sostenible de cara a esos objetivos que vamos a tener a partir de ahora por las legislaciones que vienen desde Europa y las transposiciones a la legislación española, que nos pille preparados, que no nos pille a calzón bajado y podamos decir que estamos listos para abordar los objetivos y los retos que se nos vienen por delante. Por eso quiero romper esa lanza por la COP de Madrid, porque yo creo que es ese momento de cabeza gacha que nos va a permitir decir, ya estoy listo para abordar los retos y tener ese optimismo. No cabe duda de que estamos intentando parar un tren de mercancías desbordado, pero oye, si nos ponemos todos juntos, al final lo pararemos. El plan Superman, sí señor. Jorge, muy rápido, vosotros también ya nos habéis adelantado que vais a estar también allí en Glasgow y seguiréis también trabajando en la línea informativa verde, ¿no? Bueno, tenemos dos bellísimos proyectos, además, uno a corto plazo, que son el listado de cambio 16 de las 10 empresas más sostenibles por sectores, por industria. Y segundo, a mediano plazo o largo plazo, estamos trabajando un proyecto también bellísimo, que es una OTT para crear ese mundo más humano, justo y regenerativo a través del conocimiento y la conciencia, a través de los vídeos y podcasts, exclusivamente para esta finalidad. Y Juan Carlos, de momento el proyecto más inmediato es este sábado, pero también tenéis otros trabajos junto con La Hora del Planeta. Sí, tenemos un año muy intenso. Hay unos 60 proyectos en marcha ahora mismo en la organización, en los diferentes programas, pero yo me quedaría con dos ideas. Una, intentar conseguir que la legislación, que la ley de cambio climático en este momento que está en trámite sea lo más ambiciosa posible, y también para, digamos, que nuestro gobierno llegue con una posición fuerte a esa cumbre de Glasgow y de liderazgo en la Unión Europea. Y la otra, como decía, es la otra cumbre, que es la cumbre de biodiversidad de la COP15, que se va a celebrar en China, en Kunming, que es vital que España y que todos los países pongan presión para que haya unos objetivos concretos, tangibles, identificables, que en el caso de la biodiversidad son muy difíciles de fijar, para frenar la tendencia en la que nos encontramos. Entonces vamos a hacer todo el ruido que podamos y toda la presión que podamos para que se entienda que además del problema del cambio climático tenemos que empezar a tomar medidas serias
para detener la destrucción de los ecosistemas y que cualquier actividad diaria, la alimentación, el transporte, lo que hagamos tiene impacto en la biodiversidad. Entonces, ese va a ser un foco muy importante de nuestro trabajo y de nuestra acción política. Así es. Carlos Hidalgo es el cofundador de Clic Koala, Amanda del Río, la directora técnica de la Fundación Global Nature, Jorge Neri, editor de Cambio 16, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF y España, y José Luis Magro, gerente de marketing de Ecovidrio. De verdad, un placer haber estado con vosotros. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros aportes, por vuestras ideas en este foro de Meriendas Verdes que, como siempre, hemos llevado a cabo con Ecovidrio y con FVerde. El saludo por parte de este que os habla, de Pedro Pablo May, que ha estado también con vosotros durante esta última hora y media. Y recordar que hay que hacer un poquito de ruido en favor del medio ambiente, todo el que podamos. Gracias por habernos acompañado y hasta una próxima edición de Meriendas Verdes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.